gusto, una alegría, qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes en este su espacio, Lecciones de Esperanza. Esperando que la paz, la bendición, el amor de Cristo Jesús esté cubriéndoles a cada uno de ustedes, a sus familias. A ustedes que nos ven y nos escuchan en tantos lugares, nuestras oraciones para ustedes. Y gracias por siempre acompañarnos y por compartir y a invitar a otros a beneficiarse de este contenido. Recuerden que cuando abrimos la Biblia es el único libro que cuando lo abrimos y lo leemos, su autor está presente. Así que bienvenidos a este momento. Y para esta ocasión contamos con la compañía de un invitado que aceptó el desafío de venir aquí a aportar y ayudarnos a crecer. Les habla usted del pastor Cristian Suárez. Pastor Cristian, qué gusto. Gracias por acompañarnos. No, pastor, el pastor, el privilegio, digo el pastor. El privilegio es mío. Gracias por invitarme. Gracias porque siempre están las puertas abiertas de este lindo estudio para este servidor. No, muchas gracias, el pastor Cristian. Para quienes no lo conocen, aunque sé que la mayoría lo conoce más que este servidor, de momento tal vez no puede ser que alguno no conozca la nueva responsabilidad que la iglesia ha asignado en Cristian. Eres uno de los miembros del equipo de capellanía de nuestra Corporación Universitaria Adventista. Tremendo desafío, pastor, conectar con nuestra juventud, ¿cierto? Y llevarlos a un encuentro con Dios. Pero qué lindo, qué bueno que esté aquí nuevamente en Medellín, pastor. Muchas gracias. No, gracias, pastor, por invitarme. Y también un saludo bien especial a todos los que están conectados. Esperamos hoy ser de canales de bendición, ¿sí? Para transmitir la palabra de Dios para ustedes. Así es. Apreciados amigos que nos ven y nos escuchan, y pastor, vamos a hablar sobre la mansedumbre. Así es. Un rasgo de carácter que es muy poco visto, de hecho es muy poco promovido también porque la mayoría de lo que vemos en televisión, en la misma música, no, vamos adelante, hay que luchar, no te dejes, aquello, lo otro, ¿cierto? Sí. Y de hecho aún en la misma Biblia son muy pocos los personajes de las que la Biblia habla de una persona mansa, son contaditos los que aparecen allí con este rasgo de carácter como resaltado. Así es. Y esta característica sí que se necesita en la vida y en la vida que el ser humano debe enfrentar hoy. Así es. Según el diccionario, dice que mansedumbre es soportar un agravio con paciencia y sin resentimiento. Increíble. Y hay agravios de agravios, pero no sé, esto es la reacción a veces que nos pasa cuando a veces vamos bien arregladitos, que salimos de casa bien vestidos para ir a trabajar o a alguna reunión. Y de pronto llovió el día anterior, unas horas antes, y uno está parado al lado de la calle y pasa un carro o algo así. Sí. No. Solo ese momentico y queda uno... Uno no sabe cómo tener paciencia ahí, uno no sabe qué hacer. Exacto. Total. Y eso digo algo mínimo en comparación con otros cuando ya nos ofenden más fuerte o hay una agresión un poco más profunda. Sí, total. Y esas dos palabras son bien interesantes, pastor, y nada fáciles de asimilar. Paciencia y el no resentimiento. No es fácil. Estamos hablando de dos palabras por las cuales a veces es muy fácil ser pacientes, pero hay circunstancias en las que no es tan fácil, no es fácil. Y hay circunstancias en las que podemos decir, bueno, no, sin resentimientos, pero hay otras en las que decimos, mira, yo perdono, pero no olvido. Entonces no es fácil, pero qué lindo que a pesar de que de pronto las diferentes propagandas o programas que salgan, no sé, en la vida, no promueven esto con mucha fuerza, qué lindo que por lo menos tengamos ejemplo en la Biblia y ejemplo de Jesús, en quien sí podemos aprender a ser personas pacientes, sin resentimiento y poder tener esa mansedumbre que es tan linda y tan necesaria para nuestros días. Y hablando de esos ejemplos, pastor, en la Biblia, ya que usted lo menciona, el libro de Ezequiel nos menciona algo especial, una circunstancia particular increíble que debió pasar el profeta. ¿Cuál fue esa experiencia y qué podemos aprender de esa experiencia, pastor, de Ezequiel? Mira, el capítulo 24 de Ezequiel y en los versículos 15 al 27 nos habla de una experiencia bien difícil. Yo no sé si algunos de los que están conectados con nosotros han pasado por esta situación, quizás sí, y uno nunca está preparado para eso. Nadie está preparado para las pérdidas. Y la pérdida del profeta fue nada más y nada menos que con su esposa, o sea, su amada. Así es. Yo creo que eso es algo para lo cual nadie está preparado. Yo creo que nosotros no estamos listos para recibir malas noticias o para afrontar circunstancias difíciles y mucho más de esta magnitud. Porque la esposa es como, pastor, no, la persona más cercana se convierte, ¿cierto? En nosotros esa persona más cercana. Si hay hijos, bueno, hijos, pero la esposa es como esa compañera, o para las esposas, el esposo, ese compañero de vida que tú escogiste, que amas. Y ahora el profeta, tener que despedirse de ella, creo que literal de la noche para la mañana, y no entender lo que está pasando teniendo un Dios tan poderoso y preguntarse, Señor, ¿pero por qué esto? ¿Por qué tengo que afrontarlo? Nadie está listo para eso.
¿Quiere que leamos algunos versículos de la historia? Ok, pues me llama la atención con relación a eso, Sí. pastor, que usted está mencionando, que precisamente hay algo que le pide Dios, ¿no? Así es. Aparte de la pérdida, que ya es fuerte, él le dice allí, reprime el suspirar, no hagas luto por los muertos, cíñete el turbante, ponte los zapatos en los pies, no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. O sea, como quien dice, estás pasando ese momento difícil, pero no te descorazones y, No, y increíble. muestra al pueblo una actitud diferente, ¿no? Ajá. Increíble. Y qué fácil es a veces cuando yo estoy bien decirle a otros, mira, no, las Sí. dificultades se pueden enfrentar, pero cuando soy yo Así el es. que debo hacer cara, ¿cierto? La situación. Y fue una invitación de Dios que Así le había es. dicho que debía manejar esa condición. Así es. Y lo hizo con humildad, precisamente lo que Dios le dijo, sometió Él lo sus hizo. emociones, Increíble. su razonamiento a O sea, la- estamos viendo en Ezequiel, oye, un rasgos de ese carácter lindo que Dios quiere formar en nosotros. Esa paciencia, esa mansedumbre, al saber que era Dios quien le estaba hablando y que a pesar de las circunstancias difíciles, es Dios el único que siempre quiere lo mejor para nosotros. Y sabiamente le dice, está tranquilo, pasa esta circunstancia, yo voy a estar ahí, tú eres el líder del pueblo, vas a dirigirte a ellos, ten paz, pero no es nada fácil para Ezequiel. Las palabras son una cosa, pero los hechos son otra completamente diferente. Ahí está el profeta escuchando las palabras de Dios y dice, ¿cómo voy a conseguirlo? Y sin embargo, oye, se mantuvo con humildad, aceptando las palabras del Señor y así lo hizo. Increíblemente encontramos en Ezequiel, en una situación tan difícil, un poco ese rasgo de carácter del cual Jesús quiere que nosotros seamos partícipes. Y pastor, ya usted lo menciona, Ezequiel ocupaba una responsabilidad muy alta, era un líder, pero sometió, o sea, alguien puede decir, no, yo soy el líder aquí, yo Sí. hago, no, pero él sometía siempre todo bajo el control de Dios, y Así creo es. que es algo que debemos aprender. Y cuando tú y yo enfrentamos los momentos difíciles, confiados en las promesas de Dios, muy seguramente podremos pasar ese momento Sí. con la actitud que pasó Ezequiel, sin descorazonarnos, y que la gente pueda ver que en medio de esos momentos difíciles siempre habrá esperanza, siempre habrá Así motivo es. para confiar, para agradecer y para esperar cosas buenas en Dios. Así es. Hay cosas en la vida por las cuales quizá hoy no tengamos respuesta. Hay cosas en la vida que de pronto no vamos a entender, aún teniendo un Dios como el que tenemos. Pero hay que tener la certeza, la que tuvo Ezequiel, que algún día nuestras preguntas van a tener respuestas. Y que algún día nuestra esperanza y la fe que tuvimos en los momentos de crisis, cuando Cristo venga, cuando estemos con Él en las mansiones celestiales, todo va a tener sentido y ahí nuestras lágrimas serán secadas. Así que quizá por un periodo de tiempo el sufrimiento de Ezequiel iba a estar en su corazón, a pesar de aceptar el consejo de Dios y mantener la calma, pero yo creo que también esa esperanza absoluta de Ezequiel será en la tierra nueva, cuando él va a tener todas sus respuestas y su corazón va a estar sanado. Amén. Pastor, y hablando de esos momentos, hay de hecho hay un personaje que la Biblia sí habla de mansedumbre de él, y es Moisés. Así es. Y hay otro, y hay un episodio bien interesante en el libro de Éxodo, capítulo 32, cuando el pueblo se aparta de los caminos de Dios, y resultado de su apartarse y de su rebeldía, pues vendría un resultado. Siempre que, recordemos que en la vida sucede esto, ¿no? Todo lo que hacemos genera un resultado, consecuencia. una consecuencia. Se han apartado, Dios les ha hecho advertencias, iban a enfrentar un momento difícil y aparece Moisés. ¿Qué podemos aprender de lo que sucedió en esa ocasión con Moisés, pastor, ahí en Éxodo 32? Moisés es increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Moisés hace es, oye, siente tal... Yo no sé qué habrá pasado por la mente de Moisés en ese momento o en su corazón que estaba ocurriendo por el pueblo. Parece ser que él tenía tal amor hacia el pueblo que se asemeja mucho al amor que Dios tiene con nosotros, porque lo que él le pidió al Señor era literal que no les hiciera daño. Déjalos, por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Oró, la Biblia dice literalmente que él oró a Dios y les pidió que a pesar de su rebelión, que a pesar de que se fueron tras los ídolos, que por favor no les hiciera daño. Entonces vemos a un Moisés, para que una persona tenga o tome la decisión de hacer eso por otro, oye, es porque ese otro es importante para mí. Yo no voy a, como decimos, meter las manos en el fuego, o yo no voy a defender a alguien porque sí, sino porque hay un afecto especial.
Y a pesar de que la persona no merece la misericordia, yo estoy pidiendo misericordia por él, en este caso por el pueblo. Algo de lo cual yo puedo reflexionar un poco son dos cosas. Número uno, podemos pensar que Moisés le estaba dando una lección a Dios. Porque cualquiera puede leer el texto y decir, oye, pero ¿cómo así? O sea, Moisés tuvo que decirle a Dios que no le hiciera nada al pueblo, o sea, él, mejor dicho, lo convenció. Cualquiera puede pensar eso. Y porque mire que en el texto, pastor, ahí comienza diciendo a Dios, permíteme, Sí, Dios le dice, sí. Permíteme que se encienda mi ira. Permíteme, sí. Entonces uno dice, oye, ¿será que Moisés le está dando una lección a Dios realmente? Y la respuesta es realmente no. Dios no necesita lecciones de ninguno de nosotros. De hecho, al que se le llama maestro en la Biblia es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro. Yo lo que creo que estaba ocurriendo era que quien estaba aprendiendo la lección era el mismo Moisés. Porque tiempo atrás hasta el mismo Dios había tenido misericordia con Moisés. Yo creo que el mismo trato que Moisés estaba recibiendo de Dios, ahora él quería que Dios tuviera con el pueblo. Quien estaba aprendiendo la lección realmente era Moisés. Y en segundo lugar, para mí un acontecimiento clave o escenario clave del capítulo 32 era que Moisés había pasado tiempo en la presencia de Dios. Yo estoy convencido, pastor, y no sé los que nos están viendo, que en la presencia de Dios somos transformados. Porque si algo puede ocurrir bueno en mi vida, no es por lo que yo pueda lograr, sino por lo que Dios puede lograr conmigo. Y yo creo que esos momentos que tenemos de intimidad con Dios nos transforman, porque ahí somos sinceros con Dios, ahí le pedimos su misericordia. Y yo creo que Moisés, al salir de ese momento de intimidad con Dios, oye, esa respuesta inmediata, realmente yo creo que Moisés había aprendido una lección de mansedumbre por el Dios que él tenía. O sea, él estaba aprendiendo una lección en ese momento, no era Dios quien la aprendía. Yo no creo que él haya convencido a Dios de que no hiciera tal cosa. Yo creo que lo que Dios estaba diciendo en ese momento era, aprendiste la lección. Exacto, se estaba graduando de esa lección. Se estaba graduando. Y me llama la atención, pastor, porque cuando yo miro la oración de Moisés, él está preocupado no por él en ningún momento. No. Él piensa en el pueblo y piensa en Dios, que los egipcios no vayan a decir, pero luego Dios no lo sacó para matar. O sea, que no quedara mal Dios o el nombre de Dios y que no muriera el pueblo. O sea, y digo esto porque casi siempre, y lo digo con pena y con vergüenza, yo soy un pecador tremendo y muchas veces cuando hacemos algo, casi siempre hay un beneficio para nosotros. Cuando pido a Dios algo, casi siempre hay un beneficio personal, ¿no? O sea, que no se dé esto, que se dé, pero, y aunque es para un tío, para un familiar, pero es cómo me voy a sentir yo, qué voy a recibir yo. Pero aquí Moisés, cierto, totalmente. No piensa en él, literal. Es como si fuera también un rasgo de carácter de las personas que tienen mansedumbre. Así es. Como que verdaderamente en el momento ellos no son lo importante, sino por quienes ellos están, digámoslo de esta manera, intercediendo. Y eso a mí se me hace muy semejante a Jesús, definitivamente. Ya que usted lo menciona, pastor, ahora vamos al ejemplo más grande de mansedumbre. O sea, no hay otro, hay algunos que nos dieron una muestra pequeñita, ahí. Pero el ejemplo así macro, fuerte, sólido, lo encontramos en Jesús. Mateo 5, ¿cierto? Donde hay una oración bien importante y un mensaje de Jesús para todos sus hijos. Mateo 5, del 46 al 48. ¿Qué nos enseña la Biblia y cuál es el consejo dado por Cristo mismo sobre el tema de la mansedumbre, pastor? Es muy fácil, podemos decirlo, es muy fácil amar y tratar con amor, ser bien especial con una persona que me ama. O sea, eso no tiene, yo creo que no tiene ningún tipo de complicación. Ni de esfuerzo, ni de... Sí, no hay nada allí, pues naturalmente esa va a ser la respuesta. Pero contrario, con personas que quizá me han hecho daño. No sé, quizá con personas que nos hemos enterado que de pronto hicieron comentarios de nosotros a nuestras espaldas. Nos llegó el cuento, dicen por ahí. Oye, ahí sí que es difícil amar. Ahí sí que uno dice, pero ¿y por qué? Y luego ya nos encontramos con la persona, no lo saludamos. O sea, Jesús dice, mira, el amor es muy hermoso, pero amar al que me ama, eso no tiene ningún premio. No hay algo que uno diga, oye, bravo, mira, de verdad, qué cosa hiciste. El verdadero premio es cuando amamos a aquellos que nos hacen daño. Y si hay alguien que amó a personas que le hicieron daño, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Porque hubo personas que
lo lastimaron físicamente y también el tipo de daño emocional, quizá aquellos que lo rechazaron, aquel Pedro que lo negó, un discípulo. O sea, si hay alguien que fue lastimado verdaderamente y que fue odiado por muchas personas y que decían cosas de él allí, fue Jesús definitivamente. Pero en el momento en que, por ejemplo, Judas se presentó con los soldados romanos a llevar a Jesús preso, a entregarlo, oye, Jesús le dijo, amigo, haz lo que has venido a hacer. Así es. Jesús es alguien que por mucho mal que le hagamos, por muchas cosas malas que estemos sintiendo en nuestro corazón quizás hacia Él, el Señor siempre nos trata con su amor, con su bondad y con su misericordia. O sea, el Señor es ese del cual nosotros podemos aprender a amar a todas las personas sin importar quiénes sean o qué cosa hayan hecho en contra de nosotros. Oísteis que fue dicho, dice el Señor, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. O sea, tú escuchaste que en algún momento dijeron, no, al enemigo no, por aquí, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que os maldigan, hagan bien a los que los odian y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Es increíble. Jesús está colocando en una lista a todo ese tipo de personas por los cuales uno nunca tiene en su lista de oración, los tiene por allá en la lista negra quizá, pero nunca los tenemos en nuestra lista especial de oración y Él está diciendo es que esos son los que tienen que estar en la lista. Esos precisamente son los que yo necesito en esa lista. Así que si hay alguien definitivamente que puede darme a mí ejemplo de amar a todo mundo sin importar quién sea, con mansedumbre y con un amor sincero, por supuesto que ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuánto necesitamos aprender, cierto? Uy, no. de Jesús esto para tener más paz personal, más tranquilidad, mejores relaciones con las personas que nos rodean. Así es. Pastor, hablando de esos principios de mansedumbre, también el apóstol Pedro. Vemos que en el Antiguo Testamento Jesús Sí. y luego de él, Sí. cierto, el apóstol Pedro nos habla de qué principios sobre esa mansedumbre y humildad en medio de las dificultades podemos aprender del ejemplo de Jesús expresado por Pedro, porque Pedro toma algunas cosas Así es. de Jesús. Mira, cuando uno lee estos escritos de Pedro, estamos en Primera de Pedro capítulo 2, versos 18 Al 25. al 25. Yo naturalmente lo que hago es trasladarme a ese Pedro que fue discípulo, que estuvo con Jesús, que le falló, pero que también probó el perdón de Jesús, que caminó sobre las aguas, que estuvo ahí presente en el milagro de la multiplicación de los peces. O sea, un Pedro que tuvo esta experiencia con Jesús en diferentes facetas y ahora escribe lo que escribe. Definitivamente era alguien que también había aprendido una lección importante en la vida. Y ahí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pedro no está desconociendo que en la vida, trayéndolo a un plano actual, podemos decirlo, no siempre vamos a tener un jefe, en primer lugar, que sea, que tenga una linda personalidad muy fácil de llevar. A veces vamos a tener un jefe que tenga una linda personalidad, quizás esté pasando un mal día y de pronto no me va a dar el mejor de los tratos que quizá pueda darme con respeto. Pero Pedro está diciendo, no importa, aunque las cosas marchen bien o aunque marchen mal con tus superiores, vamos a colocarlo, con tus superiores, con tus amos, no pierdas lo lindo de tu personalidad. O sea, ese tipo de cosas de la vida, aunque son difíciles de asimilar y difíciles de soportar, no tienen por qué dañar el ideal de tu vida, el que tú has creado en Jesús. ¿Sí? De pronto no fue el mejor trato, de pronto no fue el mejor jefe, no fue la mejor manera de liderar tu vida, pero por eso tú no vas a cambiar tu comportamiento hacia Él. Por eso, así es. Y colocó el ejemplo, porque dice por ahí el versículo 21, para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, no solamente dice sigue ustedes, colocando a Cristo como... se sometió Cristo, Así ¿no? es. También
en un mundo de los emperadores que lo Así maltrataron, la gente que Sí. fue injusta. Nunca vimos a un Jesús que cuando tuvo encuentros con gobernadores, con reyes, con personas importantes de la sociedad y que muchos de ellos no le dieron un buen trato, nunca vimos a un Jesús que ni siquiera los maltrató verbalmente. Así O es. sea, ese no es el ejemplo. Si hemos recibido ejemplo de alguien al respecto, no fue de Jesús que hemos recibido ejemplo de alguien que maltrata con sus palabras a los demás. Y qué lindo que Pedro lo coloque a él como su ejemplo. Y porque también es el ejemplo para nosotros. También ejemplo para nosotros, ¿sí? Esperamos que las cosas sean siempre de una manera, a veces no es así. Oye, pero no permitamos que por esas circunstancias de la vida nuestro corazón se vaya a dañar. No, no, no. Vamos a tratar en lo posible de seguir siendo esas personas amorosas, respetuosas, pacientes, mansos, tranquilos, sin faltar el respeto a alguien que me ha faltado el respeto. Porque lo natural del ser humano es, alguien me faltó el respeto, yo voy a responder. Eso es lo natural del ser humano, pero no es lo natural para Dios. Nunca fue una respuesta de Jesús, una reacción de Jesús ante aquellos que lo maltrataron, que hablar del Calvario. Y ese es el ejemplo que Él nos da. Así que en ningún momento Jesús nos está diciendo, no importa, déjense maltratar por los demás. No, lo que Jesús está diciendo es que cuando eso se presente, no dañen su corazón. Sigan adelante con esa linda carácter de vida que ustedes están formando en Cristo. Sigan adelante porque yo pasé por lo mismo y lo hice de esa manera. Y cumplir la misión que nos ha dado Él. Así Pastor, y para cerrar, hay un salmo muy bonito, Salmo 62, 1 al 8. ¿Cómo la mansedumbre nos ayuda a nosotros a enfrentar los ataques de diferentes personas, aún de la vida y los desafíos que debemos muchas veces encarar en nuestro día a día? Pastor, debo decirle que cuando vi el salmo, mi salmo preferido es el Salmo 62. Así que cuando vi el salmo dije, porque la verdad es mi salmo preferido, el Salmo 62. Y lo leo muchas veces. O sea, es un salmo que constantemente estoy leyendo, muchos de sus versículos un día tocaron mi corazón y por eso lo sigo leyendo y lo puedo compartir. La mansedumbre. El salmista en el Salmo 62, él hace énfasis en unas palabras, y resume de una manera perfecta. Cuando dice, Dios, voy a leer el versículo 8, pueblos, esperad en Él en todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. El salmista viene diciendo, de Él viene nuestra salvación, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro redentor. Lo que hace el salmista en el Salmo 62, en lo personal, es que Él toma y dice, Dios es todo para mí, es Salvador, es mi roca, es mi refugio, Él es todo para mí. Lo que está haciendo el salmista es reconociendo en primer lugar quién es Dios para él. Y ahora nos transmite la misma idea a nosotros. Cosa difícil de asimilar cuando pasamos por dificultades en la vida, cuando pasamos por el crisol de la vida y tenemos que ser personas mansas. Pero ahí está Jesús, que se convierte en nuestro refugio para poder aceptar estas dificultades de la vida y que no cambien el carácter que estamos formando en Cristo Jesús. O sea que si hay un lugar seguro donde podemos estar para asimilar, para entender, para ser fortalecidos y para soportar, es en quien es nuestro refugio, que es en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí definitivamente podemos estar tranquilos. Así es, pastor, y cerraría yo un texto de Mateo 5, donde dice bienaventurado, y la palabra bienaventurado en el original hebreo quiere decir dichoso de manera completa, sí. O sea, no le falta nada. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra Así por es. heredad. Que ojalá, en medio de las situaciones difíciles que tú puedas estar enfrentando, puedas experimentar este rasgo de carácter. Si no lo tienes, pídele al Señor que te ayude a encontrarlo. Y creo que una manera bonita es ver a Cristo. Amén. Mirando a Cristo, empezaremos a identificarnos con Él y con su manera de actuar, Así de vivir. es. Pastor, gracias por su compañía, gracias por haber tenido a bien venir a aportar para nuestro crecimiento espiritual. No, gracias, pastor. Muy contento de estar aquí. Les mando a todos un fuerte abrazo a la distancia y esperamos que las ideas que pudimos compartir con ustedes en este espacio hayan sido de grande bendición. Vamos a orar, vamos a cerrar con una oración por todos. Buen Dios, muchísimas gracias porque nos invitas a hacer cosas que ya has hecho tú primero por nosotros. Y Señor, la mansedumbre es algo que necesitamos
por nosotros y para aportarle al mundo que nos rodea, Señor, a nuestros familiares, lugar de trabajo, colegios, universidades, a nuestras iglesias. Permítenos reflejarte, que cuando la gente vea nuestro carácter pueda ver un carácter de alguien que no solo dice que camina con Cristo, sino que en las acciones, Señor, se manifiesta alguien que ama a los que le hacen daño, Señor. Amén. Una persona que descansa confiado en Jesús aun a pesar de las adversidades. Una persona que cumple su misión a pesar de las circunstancias difíciles que le puedan rodear. Amén. Y eso solamente lo recibiremos como regalo tuyo por medio del Espíritu Santo. Amén. Que a quienes nos ven y nos escuchan, están pasando por momentos difíciles, tú puedas, Señor, ayudarles a enfrentarlo con la seguridad de que tú estás con ellos y tú serás su refugio, Señor. Amén. Que pueden clamar a ti con seguridad. Bendice al pastor Cristian, su esposa, sus responsabilidades, Señor. Quienes nos ven y nos escuchan, que puedan experimentar tu paz, tu perdón, tu abrazo, tu salvación y tu provisión. Nos dejamos en tus brazos de amor, pues lo pedimos todo en Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde y les acompañe y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.